Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Estamos celebrando a San Andrés, el protóclito, el primer llamado. Tiene el honor de ser el primero en el que se fijó Jesús para seguirle. Y hoy es un día para pensar en la llamada, en el llamado, en la vocación que cada uno de nosotros tenemos. Yo al sacerdocio, muchos de ustedes al matrimonio, algunos todavía no saben a qué han sido llamados, todos llamados a ser santos, algunas, por lo menos la hermana Celia, a ser religiosas. Pues es maravilloso pensar que el Señor se fija en nosotros y nos llama. Y tenemos que seguir recuperando esta pastoral vocacional, esta cultura vocacional. No nos podemos dar por vencidos. Hay un gran sector de la Iglesia que se ha dado por vencido y que dice: ay, como no hay sacerdotes, pues tenemos que encomendarles a los laicos las tareas. Bueno, está muy bien que les encomendemos tareas a los laicos. ¿Cuántas tareas maravillosas hacen los laicos? Geniales, catequistas, lectores, músicos, salmistas, desde los medios de comunicación, apóstoles, misioneros, hermanos de Juan 23, oradores, intercesores en la renovación carismática. Los laicos tienen su lugar en la Iglesia, pero ahora que tenemos en estos días a los animadores que sostienen el culto litúrgico como pueden, porque no pueden celebrar la Santa Misa, pero mantienen la fe en nuestras comunidades. Pero no podemos darnos por vencidos y decir: bueno, pues ya está, pues será que se ha acabado el sacerdocio. No nos podemos dar por vencidos, porque si no hay sacerdotes, Jesús está en todas partes, pero Jesús, Eucaristía, no está si no hay sacerdotes. Es un drama la ausencia de los sacerdotes. Y todos nos tenemos que implicar y remangar, y no podemos decir: bueno, en el siglo XXI ya no es... No, es verdad que como cada vez tenemos menos hijos, nos cuesta enseñar y educar a nuestros hijos a seguir al Señor, porque egoístamente tendemos a pensar que los hijos están para cuidarnos a nosotros. Y cuando un padre tiene muchos hijos, pues es más fácil que les enseñe que han de seguir a Cristo. Nosotros somos católicos y creemos en la importancia de la labor de los hombres. Los protestantes son víctimas de un gravísimo pesimismo antropológico. ¿Qué significa esto? Que ellos se toman en serio lo terrible que es el pecado. Se lo toman en serio, pero tan en serio que no se dan cuenta de que el hombre está profundamente herido, pero no está corrompido, es decir, puede ser santo. Lutero, me niego a llamarlo reforma protestante, en su revolución protestante, lo que provocó es el pensar que Dios no puede usar realmente medios humanos santos. Lutero destruyó todo lo que es santo, por eso acabó con el sacerdocio, acabó con los santos del cielo, con la Santísima Virgen María, aunque él la amaba y le rezaba, pero los que fueron fieles a lo que le enseñaba, pues evidentemente acabaron con la devoción y veneración a la Virgen María. Nosotros creemos que estamos profundamente heridos, pero que Dios se sirve de mediaciones. Y esto es lo que vemos hoy. San Andrés, como luego los apóstoles, como luego los obispos y los sacerdotes, somos mediadores. Es un misterio muy grande.
el que Dios use mediadores, porque Dios podía haberlo hecho de otra manera. Dios podía haberse ocupado de evangelizarnos a cada uno de nosotros directamente, pero no lo ha hecho así. Dios quiere que a ti te llegue la fe por otro. Todos los que tenemos fe, no es porque Dios se nos ha aparecido y nos ha hablado, sino porque hemos conocido 1, 2, 5 o 500 personas maravillosas que nos han ayudado a creer. Y de vez en cuando tenemos que dar gracias a Dios por esas personas. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros catequistas, nuestros sacerdotes, nuestras religiosas. Personas que nos han ayudado a creer, porque gracias a ellos hemos podido ver con nuestros ojos en su vida que es verdad lo que ellos enseñan. Es precisamente lo que nos ha dicho hoy San Pablo en su carta a los romanos. ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Cómo van a oír sin nadie que se lo proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Hay mucha gente que no cree, y no cree porque nosotros no escuchamos la llamada del Señor a ser enviados. Y muchas veces se apodera de nosotros una sensación de decir, pero ¿cómo voy a evangelizar yo? ¿Cómo voy a hacer apostolado si soy un pecador? Bueno, lo importante es que tengas esa conciencia de pecador. Lo malo es que no creas que eres pecador. Pero si tienes conciencia de pecador, te puedes convertir en pescador. Porque no vas a hablar de ti mismo, vas a hablar de Cristo, del que a ti te salvó, del que a ti te redimió, del que a ti te dio la vida. Y entonces, si tienes la certeza de que eres un profundo pecador, ya estás capacitado, si estás arrepentido, y quieres cambiar, aunque no cambies del todo, aunque no lo logres, aunque todavía no llegues a la santidad, tienes que estar convencido de que a ti Dios te ha elegido para que otros crean. Eso ocurre en el plano natural. Dios ama mucho a los niños, pero no los educa directamente. Se los entrega a una madre y a un padre que con frecuencia se larga, pero Dios entrega a los niños a una madre y a un padre para que ellos les alimenten, para que ellos les enseñen la cultura, la fe y el amor. Pues lo mismo en el plano sobrenatural, lo mismo en el campo de la fe. Y muchos padres han dimitido de esta vocación. Estamos hablando de la vocación sacerdotal. Los sacerdotes somos necesarios y hemos de rezar para que haya muchos sacerdotes, muchos y santos sacerdotes, para que haya religiosas que en el mundo sean testigos de la libertad que vamos a vivir en el cielo, libres de las ataduras de los bienes materiales, libres de las ataduras de la sexualidad mal vivida, libres de las ataduras de la propia voluntad y del propio capricho. Eso nos enseñan las religiosas y por eso son necesarias en la sociedad. Pues los padres de familia muchas veces han dimitido de esta misión, de esta vocación, de esta llamada a evangelizar, empezando por sus propios hijos. Nuestra generación, como viene de una sociedad cristiana, pues hubo un tiempo en que mandabas a los hijos al colegio y les enseñaban cosas buenas. Hubo un tiempo en que las leyes eran buenas. Te podías fiar del gobierno, más o menos. Te podías fiar de los profesores de la escuela. Te podías fiar de los sacerdotes de la parroquia. Hoy no siempre te puedes fiar. A veces no te puedes fiar. Aquí sí, pero en algunos sitios no te puedes fiar de los sacerdotes. No te puedes fiar de que van a enseñar la doctrina católica o de que van a respetar a tu hijo. No te puedes fiar de todos los profesores. Hay profesores maravillosos, pero hay profesores que enseñan lo contrario. Incluso en colegios que dicen que son católicos se les enseña lo contrario de lo que enseña la Iglesia. Y los padres no pueden dimitir de su obligación de saber qué les enseñan en la parroquia, en su doctrina y en su vida, qué les enseñan en el colegio, porque si no, podemos tener hijos sanos, podemos tener hijos profesionales, pero podemos tener hijos incrédulos, o peor, que crean que el mal está bien o que el bien está mal. Hoy miramos asombrados cómo Jesús llama a un pescador, pecador, Andrés, el primero, y cómo Andrés, entusiasmado por ese encuentro por Cristo, porque la fe se contagia por envidia, Andrés entusiasmado de haber visto al Señor, pues luego
lo contagia y habla con su hermano Pedro, y gracias a él tenemos al primer papa. Y lo mismo pasa con Juan, que le habla a Santiago. La fe se propaga así, por entusiasmo. He conocido al Señor. Como las películas buenas del cine se propagan por boca a boca. He visto una gran película, tienes que verla. Como los buenos restaurantes se crecen con el boca a boca, tienes que ir a este restaurante. Como las buenas pastelerías se contagian boca a boca, qué ricos dulces hacen aquí. Bueno, pues la fe es igual, si no hablamos de ella. ¿A quién le hablas tú del Señor? ¿A quién le hablas tú de lo que ha hecho Cristo por ti? A tus hijos, a tus familiares. Y donde sea, el que está enamorado, habla. Bueno, pues esto hace Andrés, que es llamado por el Señor, que pasa una tarde estupenda, y entonces ya se quiso quedar con él, hasta que un día le dijo, yo te haré pescador de hombres. Esto es maravilloso. Liberador, porque cuando un pescado lo sacas del agua lo matas, pero cuando sacas a un hombre del agua, le das la vida. ¿A cuántas personas has sacado tú del vicio? Tú a ninguna, porque eso lo hace Dios, pero a través de ti. ¿Cuántas personas le has dejado a Dios que saque del vicio, del abismo, del pecado? Piénsalo, porque eso te lo va a preguntar el Señor cuando tú mueras. Oye, ¿cuántas personas me han conocido por tu palabra, por tu testimonio? Aquí tenemos una profesora que se está partiendo la cara porque en su colegio están enseñando cosas malas, están entrando sectarios, aquí en Moyobamba, y aquí partiéndose la cara, incluso con sus propios compañeros. Pues claro, es que somos responsables de la fe de los demás. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Pues pidamos al Señor que caldee nuestro corazón. Estamos en esta novena de la Inmaculada. La Santísima Virgen María es nuestra Madre y es la mediadora universal. Nosotros estamos llamados a ser mediadores. Decíamos que los protestantes no creen en la mediación. Ellos creen que directamente se pueden relacionar con Dios. No. A Dios le gustan las mediaciones. Igual que le conocemos a través de nuestros padres, catequistas y profesores, llegamos a Él por mediaciones. ¿Él es el único mediador? Dice la carta a los Hebreos. Sí, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué hacen falta pastores, señor protestante? Si Cristo es el único mediador, quítese, cállese, no me hable de Cristo, porque solo hay un mediador. ¿Qué está haciendo usted? Usted está haciendo de mediador. Falso, por cierto, pero mediador. Claro, es que existen los mediadores en el mediador. Es decir, los que llevamos al mediador. Los sacerdotes, los padres, los catequistas, somos mediadores que llevamos al mediador. Pues la mediadora universal de todas las gracias, la mediadora que nos lleva al mediador, es María Santísima. ¿Dónde está eso en la Biblia? En la Biblia no lo pone todo, pero eso sí lo pone. Porque en Caná de Galilea fue ella la que llevó a los servidores a Jesús. Y la que llevó a Jesús a los servidores. Y la que adelantó la hora. Sí está en la Biblia. No todo está en la Biblia, pero eso sí está. Que María es mediadora, sí está. Y que María es nuestra madre, y ya sabemos para lo que sirven las madres, sí está. Ahí tienes a tu madre. ¿Qué más quieres? Pues vamos a pedirle a María Inmaculada y a San Andrés que nos enseñen a ser mediadores, pescadores de hombres.